que es el doctor Vladimir Ribeiro Pinto, ¿cierto? Que es el gerente senior de productos clínicos, informática de atención al paciente de Philips. Interesante, o sea, es productos, clínica, metodología de información para lograr generar un proceso de transformación. Y por eso su conferencia se llama así, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial para renovar la interacción humana en la atención en salud? La interacción y los procesos de atención son procesos entre personas. ¿Cómo lograr mejorar esos procesos, doctor Vladimir? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, súper ávidos de lo que usted nos pueda contar de esto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, es para mí un placer estar acá. Esto es quase todo el mío espanhol. Entonces, okay, so changing the subject. Good afternoon. So it is my pleasure. Acá con ustedes. La idea es hablar un poco acerca de cómo podemos utilizar el soporte tecnológico o recuperar tiempo a los médicos para que puedan interactuar con los pacientes, las personas, ciudadanos que interactúan con el sistema de salud. Quiero hablar un poco acerca de mi experiencia, quizás es importante. Yo soy un médico, o bueno, era un médico, soy brasilero, pero he estado viviendo en Europa por un tiempo, ahora vivo en Holanda y yo conozco algunos de los dolores, porque los viví en el pasado, es decir, mientras hacía mi práctica como una intensivista en cuidado paliativo, tuve la oportunidad de trabajar con procesos de informatización en el hospital en Brasil y ahí pude entender que hay algunos desafíos y cómo con mi experiencia clínica podía soportar al personal de tecnología para crear soluciones para mejorar el cuidado. Quizás no es tan común tener este set de características, un médico que le guste la tecnología y también que quiera sea un embajador de las necesidades clínicas frente al departamento de tecnología. He estado trabajando con Philips ya por un tiempo, oficialmente 4 años, pero yo decía que yo trabajaba con Philips por más de 10 años, como un usuario primero, como usuario siempre le pedimos cosas al fabricante y yo siento que muchos de mis requerimientos que hice en el pasado, presentes hoy en día. Por esta razón yo digo que he estado trabajando con Philips por un tiempo, si bien bueno, tengo la experiencia dentro del sistema en el pasado con registros médicos electrónicos y no solamente por eso, pero también debido a los propósitos y es lo que hemos estado hablando del propósito y esto es algo que viene de mi corazón realmente. Este es el propósito de Philips, que es una empresa que tiene más de 130 años y es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. Me siento muy cómodo con esto porque me siento personalmente muy alineado con esta misión de mejorar el bienestar y la salud de la población y con esto queremos alcanzar al menos 2.5 billones de personas para 2030 y seguimos avanzando en esta dirección. Este es el título de esta presentación. Ahora quiero intentar que
todos interactuemos. Quiero crear una presentación que sea un poco más agradable para ustedes. Voy a hacer algunas interacciones porque quiero mostrarles videos, interacciones para darles más claridad acerca de lo que estoy hablando. Y esta es la agenda sugerida. Realmente quiero o me sentiría muy contento si pudiéramos tener un tiempo al final para preguntas y respuestas, para tener una conversación. Y quizás con eso me pueden pedir algo acerca de la presentación, pero no esperen hasta el final. Si quieren saber algo más o quieren proponer algún tema durante la conversación, por favor, levanten la mano. Bueno, no asumiría yo que es una intervención. Es decir, si avanzamos de esa manera, quizás la presentación sea mucho más fructífera. De nuevo, voy a hablar acerca de los desafíos en el ecosistema del cuidado. No necesito entrar en el detalle de la quíntuple meta. Ustedes son los expertos. Pero hay algunos aspectos que podemos sacar de este marco y al final lo que queremos, y me voy a enfocar específicamente en los pilares que tienen que ver con el mejoramiento de la experiencia del personal. Y luego voy a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial y lo puse allá, Gen AI. IA generativa, eso es inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de capacidades de la inteligencia artificial que puede crear contenido. Esto ya lo sabemos, esto es una revolución reciente en la que estamos viviendo ahora. Tenemos el ChatGPT y cómo utilizarlo, cómo la literatura médica lo aprovecha y qué estamos incluyendo en nuestros productos para abordar esos desafíos que hemos comentado. Y quisiera realmente tener una discusión interactiva acerca de los registros médicos electrónicos del futuro. Tengo algunas ideas, propuestas, pero quisiera también saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, avanzando entonces, el contexto del cuidado y esta animación me gusta mucho porque desde mi perspectiva nos muestra el nivel de complejidad de lo que estamos discutiendo acá. Tenemos conceptos acá como la meta cuádruple, el cuidado basado en el valor y muchas partes, componentes de este rompecabezas que tenemos que armar para poder lograr los resultados de manera sostenible para mejorar el acceso, satisfacción, eficiencia, como lo podemos ver acá. Pero hay muchos puntos de datos pequeños o interacciones que deben suceder para que nosotros podamos lograr estos resultados. Un proceso continuo por parte de los ciudadanos que a veces se convierten en pacientes, pero en la mayoría de los casos esperamos mantenerlos saludables y que sigan siendo ciudadanos. Y también hay muchos detalles técnicos. Estamos hablando de nuevas maneras de obtener información o obtener datos de los pacientes utilizando los dispositivos portátiles, dispositivos médicos. ¿Cómo podemos utilizar todo esto para tener una manera práctica de interactuar con la tecnología de tal manera que sea significativa? ¿Cómo podemos entonces combinar todo esto idealmente de manera entendible y volver de esta manera a servir nuestra misión, que es el cuidado de las personas? Hice una lista de unas pocas ideas acá de nuevo como referencia. Si alguien quiere después de esto agregar algo, estas son algunas de los desafíos. Por favor, noten que estos desafíos no necesariamente son desafíos tecnológicos y esto lo hemos discutido aquí hoy, cómo relacionarse con el personal y que se comprometa y que estén trabajando
de manera cómoda en el sector. Sabemos que la presión está ahí hoy en día, especialmente después de la pandemia. Vimos un problema muy grande para poder reclutar el personal médico. Hay aspectos técnicos que hemos estado discutiendo hoy durante el día: seguridad de datos, privacidad. ¿Cómo podemos entonces nosotros garantizar que toda esta información nos dé el valor necesario sin poner a los pacientes en riesgo por la pérdida de la privacidad y ahí el riesgo que existe? Este es un trabajo una palabra que yo no conocía, quizás es nueva para ustedes también en la jerga de la tecnología: interoperabilidad. En otras palabras, la manera o la capacidad que tenemos o que tienen los sistemas de intercambiar información entre ellos, de manera que las máquinas entiendan qué es lo que se está transfiriendo entre los diferentes sistemas. Hay también discusiones alrededor del tema del cumplimiento regulatorio y relacionado principalmente con los aspectos de privacidad de la información y cómo podemos garantizar que... Aquí hago un paréntesis breve. Vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial. Ok, eso significa traer conocimiento artificial que se pueda utilizar en el futuro quizás para soportar o para mejorar las decisiones médicas. ¿Cómo podemos garantizar o cuáles son los límites para garantizar que este tipo de información o este tipo de inteligencia soporte las mejores decisiones sin exponer a nuestros pacientes a riesgos de seguridad, por ejemplo? Y de nuevo, yo escuché una charla interesante esta mañana, bueno, ahora en la tarde, acerca de un nuevo concepto que, bueno, no el concepto, las palabras: infosicidad, algo así, infosicity. Bueno, uno de las conferencistas habló de esta sobrecarga de datos, cómo manejamos toda esta información que sigue aumentando y aumentando todos los días, por un lado, y por otro lado, ¿qué de esta información es realmente útil? ¿Qué tanta información podemos utilizar para el beneficio? Yo tengo una opinión personal al respecto. Típicamente, bueno, cuando yo estaba en mi práctica, como médicos escribíamos mucho cuando tomábamos nota. ¿Y qué de eso es realmente necesario? Bueno, sí, escribes cosas o copias cosas del último reporte que no necesariamente le agregan valor al proceso de cuidado y puede ser como más bien un distractor. Entonces nos hace enfocarnos en información que no agrega valor, que no tiene mucho sentido. ¿Qué hacer en esos casos? Específicamente acerca de mi campo, que son registros médicos electrónicos o sistemas de registros médicos, software que se desarrolla para soportar o ayudar a los médicos a cuidar a los pacientes, típicamente. Y este es un reporte interesante de Gartner que menciona o que crea este tipo de visión, que los registros médicos electrónicos, los primeros se usaban para recolectar datos en el tiempo. Ahí no solamente recolectaban, pero soportaban la documentación y veamos, la proyección era que en 2015 o de 2015 en adelante teníamos sistemas que serían los mentores. Creo que estamos muy lejos de eso, pero no estoy seguro si queramos que los sistemas sean mentores para nosotros, pero quizás que sean colegas o asistentes, creo que sería una mejor idea. Pero en la mayoría de los sistemas médicos hoy en día se enfocan en este dominio, es decir, están tratando de ayudar o de trabajar de forma colaborativa con los médicos para apoyar en el cuidado de los pacientes como colegas. Ustedes conocen esto mejor que yo, sí, estamos hablando de
de este modelo de la quíntuple meta, cuádruple meta y los diferentes pilares para tratar de garantizar la equidad en esta quíntuple meta. Este es un marco que sugiere o soporta el desarrollo de soluciones que pueden ayudar a balancear estos 5 pilares o fuerzas que trabajan de formas diferentes. ¿Cómo podemos garantizar mejores resultados, reducir costos? Este es el marco que estamos tratando que quiero presentar y que les voy a explicar en un par de minutos. Para esta presentación específicamente nos vamos a enfocar en estas experiencias mejoradas de personal. A medida que suministramos soluciones para los médicos, pues me voy a enfocar en ese aspecto de la quíntuple meta. La revisión de la literatura en algunos aspectos, no sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo con esta afirmación. Yo trabajo en medicina para trabajar con las personas, no para ser un técnico de computadores, escribir códigos, ingresar información, cuando sabemos que los códigos es una manera de facilitar el ingreso de datos, pero nosotros no somos creadores de código, nosotros somos médicos. Podemos identificar o sugerir diagnósticos, pero no estamos aquí para asignar códigos o hacer este trabajo de computadores. Es una tarea que al menos yo no tenía el entrenamiento para eso. Bueno, teníamos que hacerlo, era una obligación, pero no fuimos entrenados para eso. ¿Por qué los doctores odian sus computadores? Esta es una editorial de un médico que es muy famoso por sus publicaciones. Y bueno, también este es el acuerdo que hay entre los médicos. No hay pues muchos médicos que amen sus computadores. Esta es una buena referencia que quiero compartir con ustedes. Esta publicación específica se conoció como la publicación de los 4000 clics. Fue una publicación del 2013. Este sujeto se hizo en un departamento de urgencias en Estados Unidos y midieron el número de interacciones o clics que los médicos hacían todos los días por cada turno mientras tenían que atender a los pacientes en un servicio de urgencias. Y para los pacientes más críticos, este es el número. Este es el número promedio para los pacientes críticos utilizando este sistema específico. Un médico en 12 horas hizo 4000 clics, pero lo más interesante de esto es que la mayoría del tiempo que se utiliza durante esas interacciones, y esto fue lo que se midió, solamente 28% del tiempo era para contacto con el paciente, pero el 45% de su tiempo están simplemente ingresando datos en un computador. Casi la mitad del tiempo era para ingresar información en un sistema. Y este es uno de muchos. Yo les muestro este porque este es muy conocido, el de 4000 clics, pero hay muchas otras publicaciones que mencionan este nuevo concepto. Los médicos en Estados Unidos decían que ellos tenían 2 horas de tiempo de pijama, lo llaman, es decir, después del turno tenían que quedarse por 2 horas más ingresando datos. Y estas son algunas de las razones por las cuales odiamos los computadores. Otra publicación desde el 2020 es un poco más complejo. Podemos ver la relación entre la usabilidad, es decir, qué tan fácil es interactuar con un sistema y la relación con este. Entre más alto el score de usabilidad,
los médicos que que les gusta interactuar con el sistema o que dicen que es fácil interactuar con el sistema, tienen menores indicaciones de burnout, que es el cansancio emocional, o score de depresión y burnout. Y esta gráfica es muy difícil de entender, pero quiero pasar a esta. Esta es la misma información expuesta de forma diferente. Estos son los registros electrónicos sanitarios. Desde una perspectiva de usabilidad, los médicos dicen que es muy difícil utilizarlo, es decir, odian utilizar en 45%, es lo que lo calificaron. Si lo comparamos con Google Search o Excel, otras herramientas, prefieren utilizar Excel que con los otros sistemas. Y los que hacen menos interacción tienen el riesgo mayor, factores mayores de riesgo o diagnóstico de burnout. Y este es uno de los estudios que basa esta discusión de que los sistemas electrónicos mal implementados pueden impactar negativamente al personal médico. De nuevo, estos son solo algunos ejemplos. Enfermeras, personal crítico durante o antes del COVID, los niveles son alarmantes. Ahora voy a empezar a hacer algo de interacción. Bueno, este es el escenario. Tenemos un ambiente complejo de cuidado para soportar o justificar el proceso de los pacientes. Necesitamos obtener información de diferentes aspectos. La complejidad es enorme. La manera en la que nosotros interactuamos con ellos hoy en día, a pesar de que dicen que los sistemas pueden ser asistentes o colegas, no en este momento les voy a mostrar. Es claro que tenemos oportunidad de mejora acá. Y luego en el proceso de ideación para crear soluciones, para poder avanzar, tenemos algunos, no diría teorías, pero hipótesis acerca de cómo podemos hacerlo. Y para esto yo quiero imaginen este escenario. Estoy haciendo una consulta médica, por ejemplo, y además de tener que encargarme del computador, puedo darle más de mi tiempo al paciente, a la interacción con el paciente, y darle al computador o al sistema que haga cosas que yo no quiero hacer o que solamente es una carga administrativa, como documentación de cosas que no son necesariamente importantes. Esto es lo que yo quiero mostrarles acá. Esto es una demostración, un demo. Esta es la interfaz de nuestro sistema de los registros médicos electrónicos, pero esto es un demo, es decir, esto no es real. Es para hacer clics y mostrarles el concepto detrás de esto. Asumamos entonces que yo quiero, aquí hay un flujo, aquí pueden verlo, aquí hay un flujo, un proceso. Asumamos que voy a empezar la consulta, empiezo la conversación. Aquí tengo que pedirle el consentimiento al paciente, lo
hay diferentes maneras de obtener este consentimiento. En este ejemplo voy a tener el consentimiento pidiéndole o preguntándole directamente al paciente. Entonces acá le digo, sí, le doy el consentimiento para que se haga este registro y para que se haga esta grabación. Bien, listo, obtengo el consentimiento, acepto el consentimiento y bueno, empezamos a hablar, empezamos la conversación. Bueno, doctor, vine aquí, no me siento muy bien, me caí esta mañana, perdí conciencia, ok. ¿Esa fue la primera vez que pasó? No, bueno, ahí se desarrolla la conversación con el paciente y yo aquí muestro una transcripción de la conversación para hacer la demostración, pero yo personalmente no quisiera tener eso porque si no quiero incomodar, bueno, dejo que la máquina lo colecte, pero no tengo que verlo, solamente hablamos y el computador que debería estar acá entre nosotros puede estar acá a un lado, aquí de lado, para poder mantener la conversación cara a cara. Asumamos que yo termino esa conversación. ¿Y ahora qué? Tenemos un documento ahora que fue creado con base en esa conversación. Eso es una transcripción automática de esa conversación. Es decir, esto se puede leer, pero no es una información sobre la cual podamos actuar. La información está ahí, pero quizás durante la conversación yo le pregunté, hey, ¿cómo están tus padres? No los he visto. ¿Cómo te fueron las vacaciones? Hay cosas ahí que no son relevantes clínicamente, pero son parte de la conversación y ahí quedaron. Pero entonces, además de esa transcripción, yo le puedo enseñar al modelo cómo extraer la información útil y significativa y separarla de esa información que no es necesariamente útil. Por ejemplo, cómo te fue en la vacación. Las vacaciones, por ejemplo, es importante para la conversación, pero no es importante para el registro médico. Luego puedo entonces enviar esta información al sistema. En este ejemplo es un asistente de inteligencia artificial que puede transformar ese contenido. Es decir, puedo configurar cuál es la mejor manera de representar el contenido. Puedo crear un modelo o un formato, enseñarle a la máquina qué información quiero ver. Sí, hay un algoritmo que hace esto, pero yo puedo decir, bueno, pero créame por favor un resumen con estos patrones o este contenido. Bueno, historial familiar. Yo puedo especificar qué tipo de información quiero ver y luego me crea entonces este resumen. Ahí ya tengo un documento, pero esto es un documento no estructurado. Pueden ver que, bueno, podemos reconocer las entidades ahí, pero pues no pueden. Bueno, esto es en portugués. Pero ahí dice diabetes mellitus tipo 2. Bueno, hay muchos conceptos acá, pero están escondidos de alguna manera porque están en un texto plano. Ahora, yo le puedo enseñar a la máquina cómo extraer esta información. Además, bueno, léame esto y de este contenido extráigame alergias, diagnósticos, medicamentos, recomendaciones, por ejemplo, y asigne los códigos para mí. Por ejemplo, antes puedo lograr aquí identificar los diagnósticos con los códigos. La máquina está ahí entonces. Luego puedo entrar y decir, bueno, hay algunos diagnósticos acá, por ejemplo, hipoglicemia, la lista de diagnósticos, bueno, no estoy seguro, este no lo quiero, entonces simplemente son sugerencias, hay sugerencias que puedo o no reconocer y las puedo incluir o excluir según sea la necesidad y lo más importante o lo que se espera del médico es que ingrese la información en el sistema en las tablas apropiadas, es decir,
Lo que quiere la institución de nosotros es que tengamos el diagnóstico con los códigos y hay que hacerlo uno por uno, pero nosotros como médicos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero a nosotros nos gusta o sabíamos hacer este tipo de cosas, recolectar todo este historial, pero podemos decir que esto está no estructurado, pero lo puedo discutir porque en mi opinión esto está estructurado, es decir, puedo ver las secciones, historiales, medicamentos, pero no están en una plantilla, en un formato, pero ahora lo podemos hacer para que se puedan extraer de manera sencilla. Y además puedo hacer esto manualmente o le puedo pedir que lo haga por mí, es decir, puedo escribir o puedo decirle, de este contenido extráigame una nota clínica o pida tal medicamento para no tener que ir a la tabla, ir al paciente y hacer el pedido electrónico y escribir ahí paracetamol, 500 miligramos. Yo le puedo dar un comando y el comando puede navegar, entrar al sistema y hacer ese proceso por mí. Vamos a llegar a eso en un momento. Les voy a mostrar algunas interacciones en ese respecto. Cuando vamos a la literatura médica, esto es lo que llaman arquetipos o casos de uso. Muchas gracias por esa pregunta. Déjame pasar por esto. Esto es una visión, esto es una idea y les voy a mostrar, por ejemplo, qué dice la literatura en ese respecto. Y ese es el debate. ¿Por qué la debemos hacer ahora? Porque ahora tenemos el poder, la capacidad de pedirle a un sistema. Este es un sistema que me ayude. Esto no lo teníamos en el pasado. Entonces, antes de la inteligencia artificial generativa, que es nueva capacidad de la inteligencia artificial para crear contenido con base en conocimiento previo. Y creo que ese es el aspecto principal, el conocimiento. ¿Cómo podemos garantizar que el asistente tiene el conocimiento correcto y apropiado? Porque el ChatGPT o esos modelos se entrenaron con datos de Internet que no fueron curados, que no necesariamente son datos correctos, pero hay maneras de solucionar ese desafío. Es decir, se le puede dar al modelo un set de datos apropiado, entrenar el modelo con literatura médica, con evidencia médica, de tal manera que las decisiones sean más relevantes, más exactas. Eso es un buen punto. Bueno, y ahora, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el propietario de eso? Porque al final de cuentas el médico tiene que utilizarlo, pero no es el modelo. El modelo crea un borrador, pero en mi opinión siempre es la labor del médico revisar y garantizar que está de acuerdo con ese contenido que lo creó una máquina. Pero vamos a volver a ese punto en un momento, porque hay unas diapositivas que hablan de ese aspecto específico. Gracias por esa pregunta. Estos son algunos de los casos de uso o arquetipos de uso de inteligencia artificial generativa. No estamos hablando de todos estos acá, pero en el cuidado de la salud podemos, bueno, ahora imaginar que podemos incluir estos resúmenes, es decir, podemos tomar muchas notas médicas, es decir, un paciente que ha estado hospitalizado por 20 días, imagínense la cantidad de información.
le puedo poner a la máquina que me diga, léame esto y genéreme un resumen. O se puede hacer lo que les mostré, extracción de datos, es decir, mire este contenido y extráigame los diagnósticos o medicamentos y asígneme los códigos para cada medicamento. Y claro, hay diferentes maneras o hay otras maneras u otras cosas que podemos hacer, pero yo asumo que para propósitos clínicos estamos enfocándonos en esos dos aspectos, la extracción de los datos y el resumen de la información o la síntesis de esa información. Hoy en día la literatura médica, y probablemente ustedes ya vieron algunos estudios y papers que mencionan que GPT-4, GPT-4 tiene el USMLE, es decir, que son tan buenos como un médico en Estados Unidos, es decir, que pueden responder las preguntas y pasar unas pruebas, unos exámenes. Hay sugerencias de manejar esta información y adaptar la información al sistema para que tenga la capacidad de lograr estos resultados. Este es una publicación que menciona que los modelos fundacionales que están detrás de estos grandes modelos del lenguaje o la tecnología IA que puede crear contenido tiene el potencial de transformar el cuidado de la salud. Y estoy de acuerdo con esta afirmación, tiene el potencial, pero de nuevo tenemos otros aspectos o inquietudes en cuanto a qué dice la literatura. Por ejemplo, para la síntesis de textos médicos, informes de radiología, cuando miramos este estudio, una publicación reciente, compara resúmenes creados por humanos reales, buenos médicos, clínicos, médicos muy bien entrenados y comparado con resúmenes creados por los modelos. Este es el GPT-4 y podemos ver que cuando el modelo tiene mejor desempeño, vemos más azul. Y cuando los médicos humanos tienen mejor desempeño, vemos el rojo. Es decir, crearon los resúmenes y se lo entregaron a los clínicos para que los médicos dijeran cuál cree que es el mejor. Y en general, tenemos más azul acá. Es decir, para crear resúmenes, en general las máquinas son mejores que los humanos, los mejores médicos. Y este es muy interesante acá. Cuando analizamos el contenido, porque el contenido no es perfecto. A veces podemos tener algo que se llama una alucinación y ese es el problema principal. Imagínense que la máquina pone algo ahí que no estaba ahí previamente. No sé quién ha usado ChatGPT, pero a veces sale con cosas que no tienen ningún sentido. Esto es un problema muy grande para nosotros porque yo no puedo permitirme tener alucinaciones en el contenido. Y luego le pedimos a los clínicos, cuando analizaron los textos y les pedimos, bueno, de estos informes, ¿cuál es la probabilidad de que este informe sea un riesgo al paciente? Y de nuevo, aquí los modelos tuvieron mejor desempeño que los informes hechos por médicos humanos. Para esa tarea parece ser bueno. Ok, muy bien, listo, prometedor. Ahora, otra publicación, mismo journal, misma revista. Se creó una base de datos enorme en muchos casos clínicos reales y hicieron una prueba para los médicos y para algunos modelos de IA. Los resultados son diferentes. Pueden ver que la habilidad aquí para hacer diagnóstico fue mejor. En la mayoría de los casos, estos son los casos, los médicos humanos tuvieron mejor desempeño que los modelos de IA. No en todos, pero típicamente así era. Y cuando le damos el caso a la máquina y muchas veces se cambia la secuencia de las palabras o la secuencia de las frases, la máquina se confunde y no podía desempeñarse. Para diagnóstico clínico, por ejemplo, los humanos son mejores, al menos por ahora. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, ¿cuáles son las claves o los mensajes clave? Esto es
una propuesta, es decir, es una sugerencia y un modelo creado por una empresa Near Horizon que sugiere que sí, hay una oportunidad para que los grandes modelos del lenguaje se desempeñen. Es decir, cada vez que se tenga que hacer una tarea que tiene que repetirse muchas veces y que los resultados no son críticos o no importantes, sí, utilicemos grandes modelos de lenguaje. Porque, bueno, es productividad, es decir, el riesgo de que haya un problema y que, bueno, es bajo y la productividad va a subir mucho. Ahora, si hay una tarea que es muy crítica y que se va a hacer solamente una vez o dos veces, no perdamos el tiempo, hagámoslo con los humanos que tienen mejor desempeño. Y para esas tareas que son importantes, eh, quizás no críticas, pero que se tienen que hacer muchas veces, ese es el centauro, es decir, la interacción entre las máquinas y los humanos. Quizás ahí obtengamos los mejores resultados. Me gusta mucho este modelo, para mí tiene mucho sentido y esto es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos abordando estas tareas tratando de incrementar la productividad del sistema como tal o el sistema y los humanos. Quiero ahora... Voy a volver a esto un momento. Creo que hay una pregunta por acá. Porque tenemos que llegar a ese punto. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que esa integración cada vez fuera mejor y que esa integración con el tiempo pueda adaptarse también a nuestros sistemas de salud? Porque ¿qué tiempo toma a un médico hacer toda esa revisión? O sea, para que no se vuelva como un reproceso, sino una verdadera productividad. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nunca seremos reemplazados por las máquinas. Para mí eso es claro. Porque hay muchos aspectos. Yo mencioné la criticidad, la criticidad del contacto. Lo que yo sí creo es que los clínicos o los médicos que no son muy eficientes, si tienen la inteligencia de interactuar con los sistemas, es decir, esta combinación sería mejor. Los médicos muy buenos o excelentes, si se combinan con la tecnología sería perfecto. Aquí el paralelo es como por ejemplo con el ajedrez. No sé si saben eso, pero hace un par de años algunos sistemas, bueno, las máquinas ganaban le ganaban a algunos de los maestros del ajedrez, pero hoy en día la mayoría de los maestros del ajedrez, cuando trabajan con las máquinas, es decir, haciendo los cálculos y dando la probabilidad, pero al final la decisión final depende de una persona muy capacitada, talentosa, un maestro o un buen médico, un médico excelente. Es decir, probablemente lo que se espera es que las máquinas nos den otro nivel de confianza y potencialmente reducir el riesgo de diagnósticos cerrados, por ejemplo, pero no hemos llegado ahí todavía. Ese es el objetivo al final, pero no estamos ahí todavía, no hemos llegado. Les mostré entonces una versión demo. Tengo aquí unos ejemplos reales. Podría hacerlo en dos maneras. Podría hacerlo... Bueno, yo tengo videos grabados. Quiero mostrarle estos videos grabados. Quiero avanzar ahora porque esto lo puedo hacer, no necesariamente ahora. Bueno, creo que es mejor porque podemos utilizar ese contenido para la discusión que quisiera tener con ustedes para llegar, cuando lleguemos a ese momento.
Voy a volver entonces acá y les voy a mostrar algunos videos. Un segundo, por favor. Aquí tenemos extracción de datos. Imagínense entonces que yo tengo estas notas eh, comunes, normales, con este contenido, estas abreviaturas, HIS, esto es una hipertensión arterial, insuficiencia coronaria. Supongo que ya ustedes conocen esto, algunas abreviaturas, pero unas notas clínicas que desde la perspectiva del creador tiene todo el sentido, está estructurado. Hay secciones, en cada sección se pueden identificar estos espacios en blanco, pero no están en el formato de tablas, por ejemplo, que se espera. Aquí podemos hacer, aquí yo puedo invocar al asistente y decirle, desde esta información por favor extraiga los datos. Lo que estoy haciendo acá es, pueden ver aquí en el lado izquierdo, le estoy enviando estas notas a un servicio externo. En este ejemplo es un modelo de IA generativa de Amazon. Hay un prompt detrás de eso, es decir, en ese momento le digo qué es lo que quiero extraer y ahí puedo extraer diagnósticos, alergias, medicamentos, por ejemplo, y ven que la máquina pudo identificar cada una de esas entidades y hace una lista de esos ítems. Podemos ver que hay 2 diagnósticos aquí en la parte superior. El paciente ya lo tenía en el historial, no tengo que ingresarlo nuevamente, pero ese es uno nuevo. Encontré uno nuevo acá, descubrí uno nuevo. Pueden ver que la hipertensión arterial, la máquina identifica esa abreviatura como un concepto, como un diagnóstico, va al sistema, la combina con este código. Ven aquí, a la gente le gustó mucho, pueden ver ahí el. Espero que les guste también. Y con eso puedo aprobar o no. Es decir, lo mismo con una alergia. Alergia a la antimicina, por ejemplo, recomendaciones. Todas esas entidades que se contienen en las notas se presenta como una sugerencia para mí y yo puedo simplemente reconocer o no con esto. Es decir, tengo, en lugar de buscar en las listas, puedo escribirlo en la manera que yo quiera y la máquina hace el trabajo por mí para poder avanzar. Hay otro ejemplo acá que es interesante también. Diligenciamiento de estos formatos. Imagínense, tengo esta plantilla, el mejor ejemplo es un formato de checkout, por ejemplo, de una cirugía
o discusiones en las cuales hay personas que hablan de un aspecto específico, pero tengo que diligenciar o ingresar información. Aquí, a pesar de estar navegando en una plantilla, en este ejemplo le voy a dar una orden. Voy a ordenar o pedir una medicina, paracetamol, 500 miligramos cada 6 horas, primera dosis a las 8 de la mañana, la última dosis, etcétera, etcétera. Simplemente es como un dictado, la máquina recibe esto y de forma interesante, yo nunca he hablado con la máquina, nunca le he dicho qué campos hay, simplemente le doy una plantilla, la máquina mira el contenido, las etiquetas, pero lo que quiero mostrar es que nunca le he enseñado a la máquina que paracetamol es una medicina, pero la máquina lo define así. Aquí está PO cada 6 horas, primera dosis, última dosis, sin tener que decírselo. Claro, si yo le puedo enseñar qué tipo de información quiero, quizás la exactitud sería aún mejor. Pero el punto aquí es que este tipo de cosas eran posibles en el pasado, pero había que entrenar los modelos, enseñarles a hacer esto. ¿Cuál es la revolución que tenemos ahora con estos grandes modelos de lenguajes que ya están preentrenados? Y este proceso de preentrenamiento nos da toda esta oportunidad. Claro, por un lado. Por otro lado, si se entrenan sin datos curados y cualquier información del internet, la probabilidad de tener basura, bueno, si yo le meto basura, me sale basura del sistema. ¿Aquí hay una pregunta? Lo que están viendo acá es nuestro producto, Creamos creamos una arquitectura específica que puede lograr esto con diferentes modelos, grandes modelos del lenguaje. Es decir, tras bambalinas, aquí estoy enviando esta información para un servicio, para esta demostración que estoy utilizando de la nube de AWS, de Amazon, pero puede ser el GPT-4, puede ser el Gemini de Google, no importa el modelo de lenguaje, pero puede ser también un modelo que ustedes tengan. Por ejemplo, en su instituto ustedes tienen un departamento de innovación, tienen sus propios modelos ahí entrenados con sus datos. Podemos ponerlo a funcionar para que cuando hagan la pregunta, el resultado utilice esa información. Esta interfaz, entonces, este es un producto que tiene Philips. Y las conexiones que tengo aquí, si utilizo el sistema, si en la institución tienen Azure o Windows Client, pueden hacer el servicio con Windows y ellos utilicen el ChatGPT 4 y de ahí pueden obtener el resultado. Esto es lo que nosotros llamamos, cualquier modelo que ustedes tengan en su instituto. En nuestro lado creamos esta capacidad para interactuar con esos sistemas, pero la interacción toma lugar ahí. Y claro, hay cosas acá que hacemos nosotros, los prompts, es decir, las órdenes. Ahí tenemos esa propiedad porque nosotros somos los que hemos creado eso. Ese soy yo. Yeah, but maybe more interesting than this discussion, and I think that, yeah, we still have a couple of minutes. Interesting that you have asked the question because Es interesante que hayan hecho esa pregunta porque la IA es algo que está soportando esta capacidad, pero
lo que creemos nosotros es que, bueno, ¿recuerdan los pasos? El que colectaba la información, el colega, el mentor, creo que estamos avanzando más a este tipo de cosas, un sistema de registros, de un sistema de, por ejemplo, información que nos dé datos históricos o que nos dé indicadores, estos sistemas de relacionamiento. Pueden imaginar si podemos cambiar el paradigma, es decir, en lugar de simplemente odiar la tecnología, nuestra intención es que los médicos sientan placer al interactuar con la tecnología, porque si podemos interactuar con estos sistemas, ya no necesitan escribir o tomar notas, simplemente le pido a la máquina que extraiga la información, que haga la transcripción de la conversación. No pude mostrarles acá, pero tenemos videos mostrando cómo ¿cómo puedo dictar también? En lugar de simplemente tener que escribir con los dedos, puedo dictar o puedo decir, bueno, pida paracetamol para el paciente tal. En lugar de hacer 12 clics o navegar pantallas, lo puedo hacer con un comando de voz. Detrás de bambalinas hay una máquina que lea eso y convierta eso en el lenguaje de la máquina. Y eso va a hacer que todo sea posible. Con eso quiero contarles cuál es mi objetivo. Porque paré mi práctica médica y empecé a trabajar con tecnología, porque entendí la complejidad de este escenario. Sé que hay unos marcos por acá, directrices acá, pero lo que queremos entregar es la mejor experiencia para los ciudadanos, para el personal médico. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Es muy complejo. Si lo hacemos sin el soporte adecuado sería un desorden, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, es un desorden, un caos. Si podemos hacerlo de esta manera, combinar, organizar, conectar, unir los puntos, podríamos entonces dar un paso más adelante y apoyar y ayudar a las personas en la manera en la que lo merecen. Por eso es que estoy aquí. Tengo que agradecerles por la interacción, de verdad aprecio la interacción. Creo que hay un punto que debemos aclarar. Creo que me quedan 3 minutos, si entiendo bien. En cuanto a la propiedad, creo que eso es muy importante. Nuestra visión como proveedor de servicios o de soluciones es que podamos ofrecer maneras para facilitar el trabajo, crear y hacer esas tareas administrativas para los médicos, para bajarles esa carga, pero al final de cuentas, la propiedad, la responsabilidad, creo que es más seguro para los pacientes, para todos, que esa responsabilidad esté con los médicos. Estoy seguro que los médicos perezosos, los médicos ineficientes van a decir, ok, hágame un resumen y guardar, enviar, y eso es todo. De nuevo, si entra basura, sale basura. No puedo evitar eso. Tengo maneras de mitigar el riesgo de alucinaciones. Esos ejemplos, por ejemplo, cuando trabajamos con los grandes modelos de lenguaje, se crearon para generar información, es decir, muy creativos. Pueden hacer cosas con imágenes, ya ustedes lo han visto. Tenemos algunas configuraciones. En nuestro sistema le quitamos toda la creatividad. No me cree nada. Tráigame información que está ahí. Si no está ahí, si no está escrita ahí, no me vaya a poner nada en el contenido que no esté ahí. Y por favor, separe información no significativa, es decir, cómo estuvo las vacaciones, cómo está el perrito, eso no es relevante clínicamente. Estuvieron en la conversación, pero no tienen que estar en el informe médico. Ese tipo de cosas lo estamos ajustando en el modelo para tener solamente la información relevante y apropiada, pero siempre al final de cuentas es siempre la responsabilidad del médico. Y aquí hay una compensación. Si le empiezo a pedir al médico, me confirma 3 veces, bueno,
todo el beneficio que obtuve ya lo perdí. Entonces, cuando me pregunta, ¿cuál es el rol del médico aquí? Creo, bueno, si yo tengo que decírselo a alguien que esté apenas empezando como terapeuta, enfermera, médico, estudien un poco acerca de inteligencia artificial, porque esto va a ser la práctica común, es ahora y así va a ser en el futuro. Entonces, conozcan los modelos, aprendan, creen los prompts, estudien eso, porque al final, si dominan la materia, van a poder crear mejores productos de manera ética. Creo que esto se trata mucho de ética también. De nuevo, no podemos evitar que los malos profesionales hagan malas cosas. Si empezamos a agregar botones de confirmación, la usabilidad se reduce. Bueno, esta es la compensación que necesitamos lograr. Por esta razón creo que los buenos médicos se van a beneficiar de esto y van a ser provechosos para esto. Los malos médicos, a pesar de esto, quizás van a ser más productivos, pero no mejores médicos. Y eso era lo que tenía en mente para ustedes. Gracias.